patrimonio de todos los canarios. Y todos los canarios debemos apoyarla. Saludos cordiales, bienvenido a La Brega, el espacio que te ofrece este canal de televisión dedicado íntegramente a la lucha canaria. Muchos años La Brega, muchos años este canal y Canal 10 en su día, pues dedicando en su parrilla de salida un espacio a la lucha canaria. Y debemos decirlo porque muchas veces por ahí se comenta pues logros conseguidos por federaciones, tanto insulares como regionales, cuando se consigue que un medio informativo pues dedique programas a la lucha canaria, que siempre es importante. Pero a veces no se tienen en cuenta esas otras televisiones, como en este caso este canal, o como en su día Canal 10 o Telagüimes, que siempre bregando por la lucha canaria, y bueno, nosotros sí tenemos que decirlo, y a veces no se tiene ni en cuenta, pero bueno, ahí estamos. Nosotros tenemos hoy con nosotros, no tiene presentación, vamos, todo el mundo de la lucha canaria sabe de quién estamos hablando, es de Salvador Sánchez Borito. Nosotros desde aquí, desde humildemente de nuestro programa, y la labor esta la realizó mi compañero Paco Afonso, que es un puntal de primera categoría, informándose, bregando y contactando con Borito. Queremos pues tributar a Borito nuestro pequeño homenaje, un reconocimiento a su labor, tantos años en pro de la lucha canaria. Ha hecho de todo, antes nos estaba indicando, ha sido luchador. Una lucha lleva su nombre, la lucha de Borito. Borito ha luchado, ha sido entrenador, ha sido árbitro, crítico, comentarista. Difusor internacional. Difusor, ha escrito sobre la lucha canaria. Sabemos que pronto sacarás también tu bibliografía. Y antes que nada, pues, buenas tardes, Borito. Muy buenas tardes. Bienvenido a tu casa una vez más. Bien hallados ambos. Y por supuesto nuestro compañero, nuestro puntal, Paco Afonso. Buenas noches, Paco, y felicitarte por la labor que hace. Buenas noches, Paco. Absoluto. Muchas gracias y buenas noches. Y nada, encantado de estar aquí una vez más. Y encantado también de que Borito haya aceptado estar con nosotros esta noche, compartiendo este rato de lucha canaria. Y como decías tú también, con mucho gusto, además porque queríamos, y creo que la lucha canaria no le debe a Borito este pequeño y humilde homenaje que nosotros le hacemos, sino a otros muchos mayores y de mucha más relevancia. Pero yo creo que este humilde homenaje, creo que él también lo valorará, supongo, y bajo nuestro, pues, pequeña, digamos, medios, pues, Borito, pues, una vez más, como decía Paco, pues, muchas gracias por estar aquí y eso, pues, esto va también, pues, en honor a tu relevancia, lo que ha sido en la lucha canaria. Y a su trayectoria, porque ha sido también compositor musical. Sí. Tiene la letra de una canción. Correcto. Bueno, y también en la ducha dice que me han dicho que tú cantas, ¿no? No. Ah, no cantas. No. Mal informado, entonces. Sí, pero bueno, que las palabras de alguna manera de... En mi juventud hice peninos, en mi juventud, pero eso quedó ahí. Se quedó ahí, sí. Borito. Pero lo que hablábamos, ¿no? En el sentido de cómo describir o catalogar a Borito, yo creo que puede ser de luchador, es luchador, entrenador, escritor, poeta, grande, ilustre. Yo creo que todas son grandes calificativos para denominar a la figura de Borito. Mira, y yo siempre una cosa que recuerdo, por si acaso alguien se olvida, lo que acaba de decir aquí el amigo, que yo escribí la primera canción interpretada sobre lucha canaria, año 1976. Pues sí. Y te explico una anécdota. Venga. Bien. Estábamos en el Castillo de la Luz, en el puerto, con Juan León y Domingo Rodríguez, creo que eran, miembros del grupo Sancocho. Y entonces allí se suscitó la posibilidad, y entonces yo les dije, yo les preparo la letra de una posible canción y ustedes la musican o le ponen música. Bien. Yo hice la letra en un tiempo más o menos prudencial y se la entregué a ellos. Y ellos se demoraban más de lo debido. Y en este interín me entero que una persona de aquí y otra de Tenerife
le habían encargado al grupo sabandeño que hiciera lo mismo. Entonces, como ellos estaban un poco dormidos, los agilicé. Le digo, mire, señores, ocurre esto. Si ustedes no se dan prisa, van a llegar tarde. Y gracias a eso puedo decir que es la primera, con otra anécdota. La primera por segundo, porque esto tuvo lugar en Icó de los Vinos, en Tenerife, en un festival folclórico. Y entonces esta fue la primera, pero a renglón seguido, 1 minuto o 2, otra canción de lucha canaria. Los sabandeños en este caso, pero... No. ¿De otro grupo? El grupo Chincanairo. Chincanario, no, sí. Sabandeño fue mucho después. Mucho después, sí. Bueno, fueron los Gofiones. Estamos hablando de los Gofiones, el mítico grupo que salió entonces, que estaban los Sancochos, la música de los Sancochos, las letras tuyas, Samuel Sánchez Borito. Correcto. En esa época los Gofiones salieron también, y unos años antes en Tenerife los sabandeños. Sí. Cuando proliferaron, empezaron a aparecer ese boom de la música canaria. Correcto. Pues con tu permiso, Borito, Paco, si te parece, vamos a ver cómo ha quedado los resultados, qué resultados se han dado en la 39ª Copa Fundación Obra Social La Caja de Canarias en Gran Canaria. Ahí vemos, en primera categoría, Maninidra 10, Unión Galdar 12, Castro Morales 9, Unión Agüimes 12 y Unión Sardina 7, Estrellas 12. Descansó en esta jornada el Roque Nulo. Tras esta jornada, pues la clasificación queda, como vamos a ver en pantalla. Ahí está, ahí la vemos. Primero, la Unión Galdar, ahí arriba, ha estado también la Liga del Cabildo arriba, con 17 puntos, desbanca al Roque Nulo con 15 en segunda posición. Tercera para los de Santa Lucía, para la Estrella, con 13 puntos, los mismos puntos, cuarta posición que el Maninidra. Estos 4 equipos, de quedar así la clasificación, competirían en semifinales para hacerse con una plaza en la final. Quinta posición para la Unión Agüimes, ya algo descolgado. Sexta posición para la Unión Sardina, con 5 puntos. Y cierra la clasificación el conjunto teldense del Castro Morales, que no conoce victoria alguna. Tras los resultados y la clasificación, la próxima jornada nos depara los siguientes emparejamientos. Ahí lo tengo, ya para mañana miércoles. Para mañana miércoles, esta Estrella Maninidra, encuentro entre 2 de los gallitos de la categoría. Recordemos, se comienza a las 7 en categoría cadete, a las 8 compiten los juveniles y a las 9 los senior. Para el jueves tenemos el Galdar Castro Morales y para el viernes Roque Nulo Unión Sardina. En principio el Galdar no tendría que tener problemas para hacerse con el triunfo ante el Castro Morales, lo mismo que el Roque Nulo ante la Unión Sardina, pero de todo se puede esperar. Y por supuesto esa Estrella Maninidra, conjunto luchada de bastante quilate. Esto en cuanto a primera categoría. Y en tercera categoría se han dado los siguientes resultados. Ahí lo vemos. El Santa Rita de Las Palmas de Gran Canaria vencía también a la Dargoma, al conjunto capitalino, por 12-8. Mientras que los aruquenses de los Guanches vencía 12-10 al Tiramar de San Mateo. El Guanartemia, también conjunto capitalino, se hacía con el triunfo, un severo triunfo, 12-4 ante los firguenses del Vecinos Unidos. Tras esta jornada, la clasificación la comanda el Guanarteme, intratable, ahí arriba. Primer clasificado con 25 puntos. Segundo, el Santa Rita con 21 puntos. Tercera plaza para el Unión Arinaga, que suma 17. Cuarta para el Alargoma con 16. Ahí están los 4 primeros. De terminar así el campeonato, pues se enfrentaría el Guanarteme, el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Lucharían por las semifinales para una plaza en la final. Ya quinta posición y con posibilidades de meterse arriba, el Vecinos Unidos con 12 puntos. Descolgados los Guanches con 9, el Unión Doctoral con 3 puntos y sin conocer victoria alguna, los chicos de San Mateo con 0 puntos. El Tiramar de San Mateo. La próxima jornada, doble jornada, nos depara los siguientes emparejamientos. Ahí lo vemos. Para el martes, para hoy mismo, para allá, la 12ª jornada, Unión Arinaga Santa Rita, Adargoma Los Guanches y Tiramar Guanarteme. Y para el fin de semana, para el viernes 28, tenemos la 13ª jornada, con los Guanches, Unión Arinaga, Guanarteme, Adargoma, Unión Doctoral, Vecinos Unidos. Muchas luchas, muchas luchadas,
a gozar este fin de semana. Y ya aquí, pues antes de pasar ya de lleno a hablar con Borito, pues antes quería, Paco, y a ti también, Borito, que son hombres de la lucha canaria, ambos nosotros transmitimos la luchada, Paco, y te vimos ahí en el terreno de los Molinillos. Ese 10-12, al final, una separada. ¿Cómo viste eso, Borito? Pues yo sinceramente vi que la luchada dependió mucho de la actuación arbitral. Yo recomendaría que los árbitros grabasen las luchadas, esencialmente de sus colegas, y las comentaran, y con la finalidad de que viesen posibles errores para corregirlos. Porque para mí, desde tu punto de vista subjetivo, pero con pretendencias de objetividad, el árbitro del otro día estuvo fatal. En esa lucha estuvo fatal. Sí. Sí, pues Sí, estamos bueno, hablando de la luchada para situar a nuestros telespectadores. Maninidra 10, Unión Galdar 12. Tuvo que saltar a la brega, a Añaterba Abreu, el puntal del Maninidra, para, me dice, a Raico Santiago. Sí. A Raico Santiago. Y entonces, en la primera, creo que en mi primera agarrada, pues son amonestados con tres. La primera agarrada, La primera sí. agarrada. Son amonestados por el árbitro con tres, le sacan 3 amonestaciones, con lo cual se eliminan los luchadores. Ese sabor a algo se quedó en los aficionados, y por supuesto porque también el criterio, al criterio de Borito, como de tu, Paco, como del mío propio, creo que el árbitro debió tener otras tesituras para evitar que los luchadores se separaran. Tiene la palabra, Paco. sí, bueno, digamos que en el desarrollo de la luchada, el Maninidra puso las 3-4 primeras sillas, pero a continuación el Galdar respondió con sus mejores hombres para tratar de remontar el resultado, y nos hizo pues un parcial de un 9-0, casi un 9-0, que es una barbaridad. Es decir, que hizo 9 sillas y el Maninidra no hizo ninguna. Eso provocó la salida del puntal del Maninidra, Añaterbe Abreu, que hizo, digamos, el primer enfrentamiento con Sergio Santana. Creo que fue el primer enfrentamiento que tuvo. Y bueno, le dio a la primera con facilidad, y la segunda, pues ya ahí hubo sus más y sus menos en el agarre y en distintas fases de la segunda agarrada. Precisamente en la colocación de la cabeza del luchador del Galdar. Sí, le dio la primera a Sergio, y la segunda fue separada también con Sergio. Sí, fue Sergio. Con Sergio Sí, Santana, fue separada, sí. Fue separada, no sin cierta polémica, precisamente por eso que estamos hablando, por la colocación del luchador del Galdar, que cambiaba la cabeza al otro lado, pero no cambiaba el resto del cuerpo. Y bueno, pues fue una vez ya pasada ese tanto que subió al marcador, eliminado el luchador del Galdar, pues le salió Raico Santiago. Pues Raico Santiago, pues bueno, posiblemente tenía la misión de tratar de eliminar, me parece muy bien, al puntal del Galdar, al puntal del Maninidra, perdón. Y bueno, pues ahí fue donde surgió la polémica en la primera agarrada. Tuvo primero una amonestación el luchador del Galdar, pero a continuación ya el árbitro perdió los papeles, tanto en la agarrada como en las distintas fases de esa agarrada, donde los intentos del luchador del Maninidra de acometer y de tratar de buscar al luchador del Galdar, pues unas por rehuir, otras por irse fuera de los límites del terreno, etcétera. Bueno, pues derivaron en que el árbitro, pues consideraba pasividad. Hubo mucho, el árbitro al final, ya con Raico, consideró, el público de aficionado al Maninidra se quejó, y Raico reiteradamente en la última, cuando fue la tercera,
constantemente pues increpaba, entre comillas, al árbitro, indicándole que Añaterbe, y hay que indicar lo siguiente: Añaterbe es un luchador muy noble, que no va con artimañas ni busca, ¿me entiendes?, tener ventaja. No es marrullero. No es marrullero. Y sin embargo, Raico sí supo jugar, y el colegiado, que es el señor Félix Travieso, pues creo que, como hemos dicho, pues, de alguna manera, pues la luchada la feó, ¿no? Se esperaba que incluso saliera para enfrentarse ese enfrentamiento entre Añaterbe y Kevin Acosta, que no se produjo nunca. Sí. De modo que bueno, lo que estaba diciendo antes Borito en cuanto a la calificación y el comportamiento del colegiado, yo creo que es totalmente correcto. El árbitro pues empañó o rompió o se cargó lo que podía haber sido una gran luchada y los tropeó porque, bueno, pues quedó todo en un mal ambiente, protestas por todos los luchadores del Marinidra, del público, etcétera. Con lo cual, bueno, pues y no es que con ello queramos quitarle méritos al luchador del Galdar, ¿no? El luchador del Galdar pues utilizó su estrategia, bueno, me parece muy bien, pero bueno, el árbitro tiene que estar para ahí para, digamos, pues cumplir el reglamento. De modo que una pena que esa luchada haya terminado así, una pena porque, como digo, se presumía un buen enfrentamiento. Tanto también lo que demuestra también que la Unión Galdar tiene un potencial enorme en la media, mucho mayor que sí, ya nosotros lo comentamos en la misma luchada. O sea, a priori ya veíamos que el enfrentamiento, o sea, la estrategia del Galdar era romper toda la media del Maninidra y dejar a Añaterbe solo, contra 2 o más luchadores, como así fue. De modo que Añaterbe se tenía que enfrentar al menos a 3 luchadores del Galdar, incluido al Puntal y a Raico Santiago, destacado A. De manera que, bueno, un destacado A como es Raico Santiago, pues logró eliminar, bueno, no en esa polémica que estamos hablando, pues a todo un Puntal A como es... Sí, el resto de la jornada sin sorpresa. El Castro Morales caía entre el Unión Agüime, bueno, 2 equipos que estaban... El Castro Morales no ha conseguido puntos y no tiene a Carmelo Rodríguez, pues era lógico que el Unión Agüime se hiciera con los puntos. Y al final el Sardina que sigue mandando, el Estrella que sigue mandando. Pues si te parece, entramos ya de lleno con Salvador Sánchez Borito, que es nuestro invitado con el que queremos hablar. Como hemos dicho anteriormente, sirva esto de un reconocimiento, un pequeño homenaje de este canal de la televisión que ha estado siempre con otras denominaciones, Canal 10, recordemos ahora que este canal agrupa a otros medios, pues Telagüime también ha estado siempre luchando por la lucha canaria, y en entonces Canal 10, pues ahora coge el testigo este canal, y sirva Sánchez Borito pues de reconocimiento a tu labor y de homenaje. Y ya que entramos, si quieres, comenzamos. ¿Por qué estás en el mundo de la lucha canaria? ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la lucha canaria, Borito? Fácil. Yo en aquella época de joven, yo vivía en el Parque San Telmo. Y mi abuelo, el notario Salvador García Pérez, vivía en la calle de los Reyes Católicos, el padre de mi madre. Y entonces todos los domingos mi abuelo iba a casa de mi madre a tomar café. Y cuando terminaba el café le decía a mi madre: Pinito, déjame al niño ir conmigo a las luchas. Entonces ahí veía yo aquellos que me parecían gigantes. Entonces ahí... ¿Y dónde luchaban? En el Campo España, que está situado pues enfrente a lo que hoy es la Seguridad Social. La antigua Clínica del Pino. Sí, enfrente, exactamente. Yo tengo una fotografía luchando con Abel Cárdenes que se ve enfrente el edificio en construcción de la Seguridad Social. ¿Esos fueron tus inicios? Mis inicios, no mis inicios prácticos, sino mis inicios teóricos, mentales. La visión de aquel, lo que puede ser el futuro. ¿Y cuándo diste los primeros, cuándo te pusiste de corto? ¿Cuándo te vestiste de corto? Yo recuerdo 2 cosas. Una, hablar con Abel Cárdenes en Triana y proponerle si podía entrenar y tal. Y también recuerdo en otra oportunidad con Camurrita. Ahí tienes una foto tuya. Eso es en La Palma. Eso fue en La Palma. En La Palma, sí. Y tienes el... Y detrás está Abel Cárdenes, el de la izquierda, que se ve a la mitad de Abel Cárdenes.
¿Y ese equipaje de la Dargoma? Del Rumbo. No, el rumbo. Del ese es el rumbo, sí. Del Rumbo, Vale. sí. Y Sí, entonces... decías que en el Campo España, estabas en el Campo España, sí. era uno de los terreros que se habilitaba, porque eso era privado y había que incluso pagar, ¿no? Los equipos sí, tenían que- que contratarlo. Que yo recuerde, como yo no Era estaba pequeño, era en la pequeño. directiva y no... Pero sa- te llevó a ver Cárdenas en el... No, hablé con él. Hablé con él en la calle Triana para la posibilidad de entrenar. Y en otro momento, yo que venía de la playa de las Alcarabaneras hacia mi casa, me tropecé con Camurrita, que en aquella época entrenaban en lo que hoy es el Hotel Santa Catalina, En el Parque Dorama. en el Parque Dorama. Allí había un local de entrenamiento. Y entonces, ahí esos fueron los dos focos iniciales Que con me... el Adargoma, creo, ¿no? Correcto, que me incitaron a mí a continuar en la batalla. ¿Cuál fue el primer equipo entonces, el Adargoma? En la Dargoma, sí. ¿Quién figura de aquella época, recuerda? Hombre, pues Palmero, en me aquella imagino. época estaba el Palmero, Abel Cárdenes, Hermenegildo Brazo de Hierro, el pollo de San Nicolás, el pollo de San Nicolás, el pollo de los Reyes, en fin. Ahí te vemos con el Palmero. Con el ¿no? Palmero. Me da la impresión por la fisonomía Es el mía Palmero. que era al regresar de Venezuela. Yo en Venezuela cogí unos cuantos kilos y entonces al regresar pues entrenaba en el Vencedor, eso en el Vencedor. Y en fin, tengo ahí unos cuantos ¿Y kilos. formaste unos kilos de más. equipo con el Palmero en el Vencedor? Sí, en ese momento sí. En ese momento sí. O sea, que estuviste como una temporada o más tiempo ahí. Sí, en el Vencedor estuve algún tiempo, sí. Ahora ya exactamente los años exactos no te lo digo, pero sí, estuve, sí. Y las otras imágenes, pues son 4 imágenes retrospectivas. La primera de la izquierda es en los inicios en el Adargoma, en el Campo España. La segunda es ya un mayorcito, también en el Campo España. La tercera, abajo a la izquierda, es en Venezuela, cuando me quité porque yo en Venezuela tenía la barba y un día me dio por quitármela. Y entonces hice esa fotografía para conservarla para mi historia. Ah, muy bien. Y después la de acá me parece que es en el 62 en Lanzarote, también con los colores del Rumbo. Muy bien. Esos son, digamos, tus orígenes. Has hablado del Vencedor y de Rumbo. Estos fueron equipos, creo, patrocinados por las cajas de cigarros, por los cigarros, ¿no? Claro, correcto. Y el Rumbo por la Fosforera Canariense. Por la Fosforera Canariense. Claro, que tenía su local de entrenamiento, donde mismo estaba la fábrica de la Fosforera, pues en un anexo teníamos el local de entrenamiento. Aquellos luchadores que están contigo, pues te vimos con el mítico Palmero. Antes no se hablaba de puntales, luchaban, pero no había esas categorías de que hubiera puntales. Se sabía quién tenía más peso, quién estaba, pero no había nada de puntales. Hoy se habla de puntales y demás. Si tuviéramos que mirar para atrás y comparar a aquellos luchadores, aquellos de aquella época con los que tenemos ahora, ¿qué similitudes y qué diferencia podemos encontrar? No, yo creo que todos los luchadores de aquella época, todos que destacarían exactamente igual. O sea, yo no quiero decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero que Abel Cárdenas, Hermenegildo, Camurrita, Félix Reyes, todos ellos hoy serían también figuras, Figura de la lucha. sin lugar a dudas. El Faro, por ejemplo, también. Hombre, el Faro era un monstruo, era y seguiría siéndolo, claro. Manuel Marrero, Pollo de un lugar, etcétera, etcétera. Y sin embargo no eran, digamos, eran atletas, Sí. pero no eran luchadores, ni tú. Tú siempre fuiste un atleta, pero nunca fuiste gordo. No, yo... ¿Cogiste peso Sí, en algún momento? Sobre todo en Venezuela. Pero yo siempre fui un hombre que oscilaba entre los 85 kilos. Ese era los 85. De Venezuela vino con alguno más, con 90 ahí. A la comida venezolana. Yo siempre he pensado, no sé, las razones eran muchas. Carajaca, ¿no? ¿Cómo se llama aquello? No, las carajacas son canarias. Yo no como carne. No, eso no. Yo desde mi época de luchador... Las arepas y Sí. compañía. Yo de mi época de luchador, que leí muchos libros sobre dietética, etcétera, eliminé la carne. Y entonces yo no como... ¿Eres vegetariano? No como carne. Como de todo menos carne. Y con la edad que tengo, pues me he autocomprobado que... ¿Cuándo que a mí iniciaste no me ha hecho esa dieta particular?
Pues pon tú, cuando yo leía temas de lucha canaria, de dietética, de alimentación, pues pon tú que sobre los 15, 16, 17 años, más o menos. Leí bastante. Escribir sobre eso, ¿eh? Y entonces llega a una conclusión yo. La carne no solo es necesaria, sino además perjudicial. Y entonces me ha ido tan bien que no tengo por qué arrepentirme. Hombre, lo que pasa es que los alimentos esenciales que componen la carne están en otros alimentos mucho más digeribles. Esa es la conclusión. Sí. Entonces, estamos hablando de los primeros pasos. Estuviste en la Dargoma, pasaste por el Vencedor, que fue un equipazo. Sí, después de la Dargoma pasé al Rumbo. Al Rumbo. Esto fue un equipo formado de alguna manera con potencial económico, porque detrás estaba unos entusiastas. Pues yo recuerdo que el Palmero estaba ahí detrás de algún equipo, porque querían formar equipos, ¿no? Pero no cabe duda que estaba la Fosforera o estaba la caja de cigarros, el Vencedor, cigarrillos, la favorita, ¿no? Claro, detrás. que patrocinaba. Una cuestión que recuerdo cuando hablamos con el Palmero y demás. Si no se luchaba, no se ganaba. O sea, no había ficha como hoy, sino el luchador recibía el beneficio, el beneplácito de cuando hacía una buena agarrada, cuando votaba al adversario, pues recogía el donativo que le mandaba la afición. En un principio sí. En un principio fue así. En un principio, ya más adelante, pues, yo recuerdo, por ejemplo, ya mayorcito, pues, La Palma contrataba luchadores de Gran Canaria, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Eso fue, dijésemos, la edad de piedra de la lucha. O sea, que tú conociste la edad de piedra. Sí. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, venir a una luchada del interior, no voy a decir el sitio, y yo traía mi garrafón con agua para, al acabar la lucha, aprovechar ahí un rinconcito para ducharme, porque otras veces me tenía que bañar en la acequia pública que pasaba por el centro. ¿Y si pasaba acequia? Que pasaba por el centro del pueblo. Eso es una verdad como un templo, porque pensamos ahora en los terrenos cubiertos, los toreros que hay, pero la lucha canaria estaba apartado de la mano de Dios, vamos. Y colgar la toalla en una percha que hacía por lo menos 20 años que no pasaba por ahí un paño de polvo. En fin, pero mira, no se me caen los anillos. No, te quedaste inmune, igual que los luchadores entonces. Correcto. Esa primera etapa, digamos, la edad de la piedra, que tú hablas, del Rumbo, Vencedora, de Argoma, al mismo tiempo es una persona preparada, has estudiado y te fuiste a Venezuela, ¿no? En marzo de 1957, a hito del franquismo, a hito esencialmente, pues, y como además había yo tenido una conversación con Heriberto Hernández, que fue presidente del Vencedor, y que él vivía en Venezuela y trabajaba en Venezuela. Una de las veces que vino a Gran Canaria, hablé con él, y entonces él me dice, mira, cuando tú te vayas para allá, ten la convicción que tienes trabajo. Entonces aquello me alentó. Y efectivamente, en un momento X, pues me fui a Venezuela, llegué a Venezuela, y dije, voy a quedarme aquí un tiempito, una semana tal, a ver si... Porque me habían dicho que en Puerto La Cruz, que era donde él trabajaba, la temperatura era muy caliente. E intenté en Caracas hacer alguna gestión, pero no fructificó. Y entonces pues cogí mi guagua climatizada y me llegué hasta Puerto La Cruz. Y bueno, pues ahí estuve un tiempo trabajando de vendedor callejero, de vendedor a domicilio. Y tuve suerte, porque el sitio en el que yo vivía, Puerto La Cruz, había mucha población procedente de Canarias. Y entonces los sitios a los que yo iba a vender eran casi todos canarios. Y entonces tenía buena acogida. Buena acogida, sí. Y me defendí hasta que un día X, alguien, un señor de Arucas ya fallecido, que me vio por Caracas en algún momento, le comuniqué a Juan Enrique, también de Arucas, que era el coordinador, el organizador de la lucha canaria, le dijo sobre mi presencia en Caracas. Pero claro, ya yo no estaba en Caracas, estaba en Puerto La Cruz. Entonces yo no sé por qué conducto, Juan Enrique conectó con Puerto La Cruz, con un agente comercial o con una empresa, y me localizaron. Y entonces a partir de ahí establecimos conversaciones, y entonces cada semana iba yo a luchar a Caracas y volvía. Así ocurrió 2 o 3 veces, hasta que ya me quedé definitivamente en Caracas. Tú, como estás comentando eso, Borito, también
estando nosotros en la Federación Regional 2004-2008, tuvimos contactos también con la federación que todavía existía, la Federación de Lucha Canaria en Venezuela. Y tuvimos con una entrevista creo que fue aquí en Las Palmas, con el presidente de la regional, con la presidente de la Nacional de Venezuela. Y con el fin de reiniciar de aquello, retomar de nuevo la lucha en Venezuela, que la verdad que se añora muchísimo aquello. ¿Tú recuerdas cuántos equipos había ahí cuando tú luchabas en Venezuela? Mira, en la época mía estaba el Gofio La Lucha, el Material de Construcción Juan González Pérez y el Hogar Canario de Aragua. 3 equipos. 3 equipos. Que hacían... en la época que yo estuve, sí, eso era... Sí. Sí. Digo que hacían continuas luchadas y eso, Claro, y claro. había toda la semana... En Caracas residían el Gofio La Lucha y el Materiales. Y después el Hogar Canario se creó más tarde en el estado de Aragua, donde residía Garampín. El tuyo que era el Gofio de la Lucha. El Gofio La Lucha. Efectivamente, claro. Es decir, una época también importantísima de la lucha, digamos, a nivel internacional, que se pudo haber todavía difundido y aprovechado la presencia tuya en Venezuela para... Fíjate tú, por eso internacional, que Juan Enrique González, de Arucas, Sí, que era que el fue organizador presidente de la lucha canaria en Venezuela, pues una de las veces que vino para acá, me dijo que le preparara un reglamento con la idea de darle carácter de internacional. Y yo le preparé el reglamento, basándome en lo que había y algunas cosas de mi mente. Y las 2 veces que él estuvo aquí, en el 73 y creo que en el 75, trajo trajo copias de ese reglamento de Venezuela, originado con carácter internacional, pero eso se quedó ahí. Ah, y por cierto, no sé si te lo dije a ti. Ese reglamento, la primera edición fue en el 73. Bueno, pues hasta aquella fecha, que yo sepa, nunca en ningún reglamento de lucha canaria había constado: existirá la práctica femenina frente a deportistas de su mismo sexo. Ese apartadito, hasta ese momento, no había estado nunca fijado en un reglamento de lucha canaria. Sí, que ya se tiene como objetivo promocionar la lucha canaria femenina. De modo que tú también tuviste otra participación tuya también en Cuba, que fuiste también como divulgador, como entrenador, como hombre de la lucha canaria para divulgar la lucha canaria en Cuba. Mira, ¿En qué fecha yo fue? diría pionero. Pionero. 1992, fíjate. Aunque, perdona, Borito, aunque también, digamos, a principios de siglo, los emigrantes canarios también lucharon en Cuba, hombre, claro. Sí, hasta se perdió la práctica ya por los años 40, pero hasta los años 40 hubo lucha. Y después de los años 40 es que... Y entonces ocurre lo siguiente, un dato anecdótico pero real. El equipo de Santi Espíritu, estamos hablando del año 92, el equipo de Santi Espíritu había luchado con el de Cienfuegos y había perdido por 12-6 el equipo de Santi Espíritu con el de Cienfuegos. Entonces, a través de unas gestiones que hizo la gente de Santi Espíritu, con Aristides Ramos Lorenzo al frente de esa gestión, pues lograron que yo fuese a Cuba a impartirle un curso al equipo de Santi Espíritu que había perdido 12-6 con el de Cienfuegos. Y que además, finalizada el curso que yo impartí, se celebró el primer campeonato nacional por equipos de lucha canaria. Bien, entonces en los entrenamientos les preguntaba yo a los luchadores a ver cuál había sido la razón de esa pérdida de 12-6. Entonces me dijeron, bien. Entonces, claro, yo como es lógico, pues contrarresté aquellos defectos, aquellos errores, aquella falta de conocimiento que ellos podían tener para haber perdido de esa manera. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que al finalizar el curso, inmediatamente fue el campeonato.
Y el equipo de Santo Espíritu, que había perdido por 12-6, ganó por 12-5. Muy bien. Lo cual quiere decir que las enseñanzas fueron... Fueron buenos alumnos. ¿Cuánto Aplicadísimos, tiempo ¿no? estuviste en Cuba? En aquel momento, no sé si fueron 10 o 12 días, hace ya tanto tiempo. Porque tú estuviste en Venezuela, fuiste por poco tiempo Fui en para Venezuela probar. desde marzo del 57 hasta agosto del 59. 2 años y medio. ¿Fuiste casado? Soltero. ¿Ya tenías novia? Sí, yo tuve novia durante 11 años. Y el hecho de venirme para acá quizás fue, como yo estaba allá y la cosa se prolongaba, etcétera, etcétera, ella un poco me tiró para acá. ¿Tu señora actual? Mi señora actual, sí. ¿Cuántos años? Estuve con ella de novio 11 años y de casado llevamos 53. Total 65 años. Que Es un ejemplo. Que no es poco, ¿no? Es un ejemplo a imitar. Sí. Bueno, háblanos ya de, porque esto es una historia ya de amor, ¿eh? Esto hace muchos años. ¿Tienes hijos? 4. Tengo 4 hijos, 2 más. Yo trabajo bien. Sí. Hombre. Tengo- Bueno, y tu señora también. Fuiste justo, digamos. 2 machos y 2 hembras. Sí. La primera es una hembra. El segundo es Bentejuí, que también luchó, pero se lesionó y no pudo seguir. Después tuve otro macho, Yuri, que también luchó, pero no quiso seguir la lucha canaria, sino el full contact, y le dieron un golpe y tuvo que retirarse. Y después la más chiquita, que es mi hija Dara, que trabaja en hostelería en Fuerteventura. O sea, 2 y 2. Al regresar, ¿cómo te llegó? De Venezuela. De Venezuela, ya te estableces ya definitivo en Gran Canaria. Y bueno, siempre vinculado a la lucha canaria. Volviste a los terreros. Sí. Te enrolaste. Claro, yo regresé en marzo del 59 y me retiré en el 68. O sea que todavía aguanté un tiempito. ¿Por qué equipos pasaste? Ya al regresar luché en el Vencedor, que creo que no volví a luchar ninguno más, y en un momento concreto, bueno, después está la aventura del boxeo, que la damos para después, pero en lucha canaria, en un momento concreto, que en La Palma estaba en auge y contrataban luchadores de las diversas islas, y entonces vinieron a buscarme, pero con una anécdota, que es interesante, porque es curiosa. Resulta que mandaron a un señor directivo del equipo del Balta, el Breña Alta. Uno de los históricos. Correcto. Y entonces, por los datos que le dieron de mi fisonomía, fueron a hablar con un señor que no era yo. Y entonces este señor se quedó, conche, entonces me engañaron o tal. Que era un señor que había sido luchador en su juventud. Quizás más o menos de mi edad, que no era yo. Y entonces volvió para La Palma y entonces ya obtuvieron la información correcta y fiché en el Balta. Tuve buena suerte y mala suerte. Buena suerte porque las 2 luchadas que hicimos la ganamos. Una en Breña Alta y otra en San Andrés y Sauce. Ganamos las 2 luchas y entonces esta rivalidad interinsular, dijéramos, pues motivó que la delegación en La Palma de la Federación de Tenerife recibió la noticia en el sentido de que yo no podía luchar porque era un luchador de primera y por lo visto La Palma era de segunda, los equipos, algo de esto deduje, ¿no? Yo tengo en mi casa la documentación. El hecho es que hicimos las 2 luchadas, no me dejaron seguir luchando y la curiosidad es que el equipo estuvo algún tiempo sin actividad, pero no mucho después ficharon a un luchador de Tenerife que nunca fue inferior a mí, sino igual o superior. Pero... Vaya, qué casualidad, ¿no? Entonces me dejaron a mí. Estamos hablando ¿cómo te trasladabas? O sea, entonces tú, para situarnos, ¿no? Porque tú resides en Gran Canaria y te ibas a luchar a La Palma. A La Palma. Te Iba desplazabas y venía. En avión. En avión, exacto. Iba y venía. Iba para luchar y te Y desplazabas. mientras entrenaba aquí en el Rumbo. Y no competías en el rumbo. No, mientras no podía, Porque porque sí estaba fichado en La Palma. Bueno, Hubo estaba en época que se permitía, ¿eh? Sí, hubo cosas Luchadores raras, que sí. estaban así, cosas raras. Hubo Bueno, situaciones. vienes de La Palma, bueno, estás en esta época todavía luchador. Los años 61. Y terminas pues tu periplo
en el 68. En el 68. Ahí, digamos, que te retiras, pero nunca te retiras, digamos. ¿Y el boxeo, esa experiencia, ese paso por el boxeo, cuándo Sí, fue? resulta que todos los años se celebraban, no sé si se celebran, creo que sí, los campeonatos nacionales de España de boxeo aficionado. Sí, sí, se sigue celebrando, lo que ocurre es que no se da promoción al boxeo, Bien. no se le da promoción. Entonces ocurre que en el peso pesado, pues faltaba un hombre para el boxeo. Y entonces, En el equipo de Las Palmas. exacto. Y como el hecho de llevar un equipo completo suponía ya una puntuación que era interesante tenerla a favor. Y entonces yo recuerdo que en alguna oportunidad, por lo menos en dos, recurrieron a los luchadores de lucha canaria. Y la tercera o cuarta, pues como yo en aquel momento estaba en un momento más o menos bien, pues entonces se fijaron en mí. Y claro, pues yo tuve una aventura, un viaje gratuito. Pero vamos a ver, pero estamos hablando de una competición donde se dan golpes. Sí, ¿Te, pero te entrenaron o qué? Sí, fíjate. Entonces nos concentramos una semana en Moya. Y tú Con los imagínate. bizcochos y los Y suspiros. los pues. suspiros, imagínate. Una semana en Moya, ¿qué puede uno aprender? Pero como yo era joven y estaba dispuesto a viajar a donde... Pero tenía compañeros ahí que te bueno, te está con la derecha. No, tenía un entrenador zurdito, el Silvio zurdito, y los equipos, nos concentramos en Moya, una concentración Yo previa. creía que en educación y descanso tuviste que luchar por ahí, ¿no? No, en educación caso no, yo no llegué ahí, no. Y entonces nos concentramos en Moya una semana. Claro, imagínate, una semana. Y yo decía para mí, si yo tengo suerte, como yo me encontraba joven y fuerte, digo, si yo tengo la suerte que me enfrento a un hombre más o menos, a lo mejor le meto un buen golpe y lo tiendo. Pero oye, me tocó un monstruo de 140 kilos, de 2 metros de tal, que había sido campeón 3 años consecutivos. ¿Y sabes tú yo lo que hice? Taparme la cabeza, la cara para que me la destrozara. Claro, en virtud del árbitro, veía que yo no ofrecía combate, me señaló hacia el rincón, me contó y fuera, otra cosa. Claro, pero técnico. cumpliste tu labor Sí, era, sí. era formar equipo. Claro. Eso fue tu experiencia. Pero con el yo quería boxeo. llegar un poquito más allá, pero No, Te quedaste con la gana. te cortaron. me quedé con la gana. Estamos hablando que regresas y estás en el boxeo. Y ya Sí. definitivamente dejas, digamos, la actividad deportiva y sigues con tu labor. ¿A qué te has dedicado? ¿De qué has vivido? Yo, mi actividad profesional ha sido administrativo en una empresa, Comunidad Agrícola del Cruce, y en un momento, aparte de administrativo, también ejercí mi profesión de graduado social. Y, digamos, nunca te has desvinculado de la lucha canaria. Mira, lo que yo le decía antes a Paco y a usted también, yo he hecho en la lucha todo menos el rastrillo en los terreros. He luchado, he entrenado, he escrito libros, poesía, difusor internacional, Comentarista. comentarista de radio, de televisión. Pues te tenemos que ponerte con un rastrillo en la mano. Sí, que es lo que me falta. Pues Es lo que me falta. el rastrillo es el que se utiliza precisamente cuando... Hay que allanar la arena, hay que allanar el campo. La arena. Y es el que lo utiliza tradicionalmente los salineros. Los salineros utilizan el rastrillo para separar la sal de los tajos. De los tajos. Sí, pues de esa... Mira, yo me acuerdo, perdón, Sí. las épocas distintas de la lucha. Recuerdo que cuando yo empecé a luchar en la Dargoma, en una oportunidad, claro, las ropas eran escasas, el dinero también era escaso, y entonces en una oportunidad me acuerdo que un luchador terminó de entrenar con la camisa sudada de arriba abajo y yo me puse esa camisa para entrenar, que hoy ni aunque me paguen, pero aquella cosa de la juventud, el deseo de... Háblanos de tu trayectoria literaria. Sabes que has paseado por la poesía, también Sí. por, digamos, por la... ¿Habla? No, pues a título de prólogo, la primera estrofa nada más de mi poema de la lucha canaria 1961, la primera estrofa, que dice así: el mar lamiendo la costa bella suavemente, aromando con su olor todo el recinto. En la tarde apacible, nítida, esplendente, aparecen los apuestos luchadores en camino. Esa es la primera estrofa. Un romántico, ¿eh? 1961. Bonito. Muy bonito. Bueno, ensayos, muchos ensayos. Porque Sí. tú también has sido crítico. Sí.
incluso no lo hemos hablado, en prensa, que ha publicado en prensa. Sí. Ha Y sido en crítico y bueno, ha estado y en radio, y en televisión. pero antes no hablamos de prensa. Ensayista, porque la mayoría de tus libros, además de poesía, tiene ensayo. Ahí vemos, por Lucha Canaria, pintura y escultura. O sea, Sí, correcto. te has vinculado y has analizado diferentes facetas. Ahí vemos otro libro, La Lucha Canaria, o sea, diferentes... Y otras luchas del mundo. Y otras luchas del mundo. O sea, que estamos haciendo un repaso. Edirca, me parece que publicó Ese es Edirca, ¿no? Sí. Sí, Es en total tienes, Borito, 14 libros publicados que hemos contabilizado, además de los distintos artículos que has publicado, crónicas, proyectos sobre la lucha canaria, etcétera, que son innumerables. Y esta faceta tuya también dentro de esta faceta literaria que comentaba Paco, ¿cómo, es decir, hay algún libro por el cual, aunque son de distintos tipos, hay algún libro por el cual tienes, digamos, mayor predilección o estás más satisfecho con el resultado del mismo? Uno con sus hijos está contento con todo, ¿te das cuenta? Pero en este caso, yo podría decirte que quizás haya dos predilectos. Uno, Historia y Vidas, que es ese que se pasó antes, un libro con tapa gorda de Edirca, y después quizás el primero de una tetralogía, que fue Lucha Canaria, Teatro, Narrativa, Poesía, porque después está Periodismo 1, Periodismo 2, y el último va a ser tu bibliografía. Un pajarito no lo digo. Sí, yo tengo bastante avanzada mi historial deportivo. ¿Por cuánto lleva? ¿Cuántas páginas? Yo le tengo calculadas que mínimo 300. ¿Y todavía te queda por escribir? Sí. No, pero el libro, una vez conformado, yo calculo que tendrá 300 páginas. ¿Tendré yo posibilidades de financiármelo? Yo intentaré a ver quién me lo puede financiar. Sí, te lo pueden financiar, sí. Pero... Hay una anécdota también de todas estas publicaciones, Boritos, que son todas magníficas, ¿no? Y de ahí, digamos, el motivo también de este reconocimiento. Dentro de todas esas publicaciones, una vez me comentaste una anécdota que nunca se me ha olvidado, y que fue que de un libro que tú habías publicado, en el cual había incluido algunos nombres de luchadores, y a un luchador concreto, un luchador destacado, llamémosle Puntal, le dedicaste, no sé si 2 páginas o algo así. Correcto. Y que luego me dijiste que fuiste a ofrecérselo. Correcto. Y algo así. Cuéntame de la anécdota. No, sí. Este libro fue o Periodismo 1 o Periodismo 2, uno de ellos. Entonces, en ese libro tengo 2 páginas dedicadas a un luchador con fotografía. Entonces, como el libro tenía un precio muy modesto, pues yo pensé, caray, pues este luchador seguro que por lo menos el de él compra, como si no fuera con él. Pero igual, está bien. ¿Te lo rechazó? Sí. De pleno. Increíble, ¿no? Pero bueno. Y yo creo que no era por necesidad económica. Estamos hablando que las publicaciones, Borito, cuando estamos hablando de que se lo ofrece, es que lo tiene que costear él mismo. Ya de las veces no tiene la subvención. No, cuando llega es justo para la publicación y punto. La mayoría de los libros me los autoedito. Los autoedito y los autovendo. Efectivamente. Y los amortizo, sí. Hasta ahí llegamos. Entonces no tengo problema. Pero esa experiencia es real. No digo el luchador porque es feo. No, ya. Vamos, pongamos vivo. Estamos hablando si estuviera muerto lo decía. Estamos hablando pero como está vivo, no del lo digo. milagro, pero no de... Sí. No, pero bueno, que es una anécdota, digamos, bastante, digamos, triste, ¿no? Triste. A mí alguien me propone un libro en el que me dedica 2 páginas con fotografía, y si yo no tengo dinero lo busco. Claro. Máxime cuando es un precio razonable. Borito, también eres crítico. Sí. Tienes tu planteamiento, tu visión de la lucha canaria, claro, las formas que estimas de cómo debemos agarrar, cómo se debe luchar y demás. Mira, tan crítico, tan crítico, que en el año 2003 se celebró aquí el primer congreso
autonómico titulado Progreso e Identidad Canaria, en 2003, organizado por la Orden del Cachorro Canario. Título del Congreso, Progreso e Identidad Canaria. Título de mi comunicación, Lucha Canaria, Identidad y Regreso. Porque ha habido muchos regresos en la lucha canaria. Constantemente estamos muchos regresando. regresos. Entonces, aquí, en esta comunicación, está... Tu planteamiento. Claro, Bueno, claro. y ahora no lo publico, ya que no... En resumen, un resumen de ese planteamiento que tú tienes, esa crítica hacia la lucha canaria. O sea, vamos a ver cómo... Porque no cabe duda de lo que acabas de decir, la lucha canaria siempre está en crisis, constante crisis. Ya habrá momentos de... Nosotros en nuestro programa, pues, lo hemos abordado en más de una ocasión y ante los presidentes de las regionales, de las insulares y ante destacados, ¿no? Destacados personalidades del mundo de la lucha canaria. Pero bueno, ahora teniéndote aquí con nosotros, pues, han una crítica, un planteamiento, ¿no? De cómo podemos abordar la lucha canaria para, de alguna manera, empezar, porque las palabras son muy fáciles, o sea, todos te dicen promocionándola, pero esa es la palabra. El cómo, lo que está detrás, la llegada de los niños. ¿Cómo ves tú nuestro futuro? ¿Cómo ves tú nuestra lucha canaria? ¿Cómo ves tú cómo podemos acabar de una vez de esta crisis perpetua cuando en otras modalidades deportivas, incluso de lucha y de agarre, eso no existe, ni en judo, ni en karate, ni en ninguna modalidad? La lucha canaria constantemente está en crisis. Pues hay que, como yo decía antes, le decía algo, la imaginación al poder. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que respetando lo respetable, hay que modernizar, innovar, agilizar, dar espectáculo para que el público asista. Desde la EGB, establecer una asignatura reglada que sea toda nuestra historia, entre ellas la lucha canaria, que los niños vayan bebiendo de ahí, y no todos los niños van a ser luchadores, pero van a conocer parte de su historia y van a amar esa historia. Y a lo mejor no serán luchadores, pero serán aficionados, serán investigadores, serán difusores, etcétera, etcétera. La EGB en la base. Hay que trabajar mucho la base. Otro planteamiento que quería plantearte es la modalidad que tenemos hoy, cómo competimos. Estamos hablando cómo se compite hoy, que no ha sido muchas de las veces hablamos con aficionados, incluso con luchadores, y parece ser que esto ha sido lo de siempre, ¿no? Ahora competimos de una modalidad 12 contra 12, de 3 las 2 mejores. Históricamente no ha sido así, pero bueno, no abordemos. Pero no cabe duda que estamos en una perpetua crisis. La lucha canaria constantemente hay problemas. Si no tuviera el apoyo social, que muchas veces, pues desde muchas instituciones, digamos desde las federaciones, tanto insulares como regionales, pues parece que no se valora, pero el apoyo institucional y el apoyo social siempre lo ha tenido la lucha canaria. Habría que mirar por otra parte, poco como la lucha canaria no ha dado el salto, ¿no? Quizás hay que mirar más hacia adentro los errores. Un planteamiento en cualquier modalidad deportiva, la que sea, difícilmente un hombre, solo un hombre, es capaz de ganar un encuentro y un campeonato. En la lucha canaria se ha dado y se puede dar que un solo hombre pueda acercarse campeón, a ser el único campeón. Esto no cabe duda que va en detrimento de que la lucha canaria, todos los niños, los jóvenes, pues puedan sentirse identificados, en el sentido de que el punto que vale lo va a conseguir siempre el puntal. El puntal va a ganar la luchada. ¿Por qué no lo puede ganar? No puede ser ganar el campeonato o una luchada uno de 80 kilos o un luchador de 70 kilos. ¿Por qué tiene que ser de 140, 150? Sí, porque se ha respetado siempre la tradición, pero claro, yo pienso que respetando lo esencial, habría que buscar alternativas dinámicas, entusiásticas respecto al público, modernizadoras, sin perder lo esencial, para interesar. ¿Por qué se llenan, vamos a ver, por qué se llenan los estadios de fútbol de miles y miles y miles y miles y miles de personas? ¿Y por qué eso no puede ocurrir? Hombre, en lucha a lo mejor, en luchadas interesantes, sí, pero ¿cuánto pudieron en luchadas interesantes? ¿Qué número de espectadores? ¿2.000 personas? Máximo. Y es mucho. Entonces,
Y otra cosa que yo digo, no sé si me equivocaré, es que nosotros los canarios no amamos nuestras cosas. Yo creo que en cuanto a lucha, Bonito, yo creo que la amamos demasiado. Sí. O no la amamos suficiente, porque ya la lucha ya tendría que darle un no la remix. amamos. No la amamos suficiente, porque allá yo creo que los que están dentro, los primeros son los que están dentro de la lucha canaria. Porque desde fuera, por ejemplo, ¿cómo no puede, pregunto yo, cómo no podría ser? Eso no se da nunca, ¿no? En lucha canaria es el puntal el que decide. ¿Y por qué no puede decidir como se decide en fútbol? En fútbol puede un portero decidir un partido porque se hizo una parada extraordinaria para un penalti, o un lateral derecho metió el gol, o el centrocampista fue el que marcó o evitó el contragolpe. O sea, cualquier jugador puede ser, todos son importantes y cualquiera puede ser decisivo en cualquier momento. En lucha canaria, si es decisivo es el puntal. Yo siempre he dicho, y creo que lo tengo escrito alguna vez, que el luchador debía cobrar con arreglo a lo que hace efectivamente en el terreno. Si yo soy un luchador de la media o de las primeras filas y tiro a 4, tengo que cobrar más que el puntal que ese día no tiró a ninguno o se separó. Pero esa mentalidad no... No sé, por otra parte, vamos por otra parte, Borito, tú que eres hombre de la lucha y además que quiero hablar, antes de terminar, quiero hablar de tu lucha, pero se nos va casi el tiempo, pero por otra parte, tú, de otra modalidad deportiva, compitiendo de otra manera, digamos, tú con la gente de tu peso, 3 kilos por encima, 4 kilos por debajo, pero con esta gente, tú hubieses sido uno de los luchadores decisivos. Claro. Hubiese sido ese luchador que había que decir, vamos a apostar por Borito porque nos vas a conseguir los 4 puntos. Y a lo mejor el puntal, que pesa 180, 160, no consigue ninguno, porque se separa. Compitiendo de otra manera. Eso es lo que quería indicarte. Y ahora, ¿cómo surgió tu lucha, la lucha de Borito? Primero explícanos en qué consiste, porque la gente dicen otras cosas. Pero ¿en qué consiste y cómo surgió? Mira, esto dicen otras cosas y yo sé esas cosas que me han ocurrido muchas veces. Por eso yo tengo editada una hojita en la que aparece por delante mi lucha y por detrás el poema de la lucha. Bien, a mí muchas veces me dicen, aquí y en otros sitios, Borito, la lucha tuya es parecida a la del Bolquete. ¿Cómo dice? Si el Bolquete existió en la lucha 40 años después que yo. ¿Cómo? ¿Será al revés? Bien. Bueno, es esa maña que estamos viendo ahí. No, es un truco. No. Es una galladilla. Es una galladilla. Es una galladilla. A ver si aparece la lucha mía, la vemos. Sí. Entonces, resulta que estamos en febrero de 1957, poco antes de yo irme a Venezuela. Luchado en el campo España. Y lucho en el rumbo contra la Dargoma. El Dargoma del equipo del que yo procedía. Me enfrento a Lito, Manuel Suárez Lito. Y en un momento concreto lo levanto, lo tengo aquí a medio camino, pero veo que la cosa no me va a ir bien y que si lo pongo en el suelo a lo mejor, él, que era un cuico, a lo mejor me contraeaba. Entonces que dije, vamos a ver, como yo tenía una condición física muy buena, ¿qué hice? Con el calzón bien agarrado, le tiré para arriba, me tiré para atrás, lo impulsé y ese fue el origen de la lucha. Así empezó la lucha. Y ya después en Venezuela ya la practiqué un poco más, como quien dice, la perfeccioné. Pero el origen fue... Eso tampoco es. No. Tampoco es ese, no. Tú lo tienes en la portada de un libro, pero no es ese. La portada del disco está concretamente, sí. Sí. Bueno, hablando de disco, pues nosotros ya llegamos al final de nuestro programa. Queremos despedirnos de ti, de nuestros telespectadores, poniendo la canción, el himno, uno de los himnos a la lucha canaria, el primero, Correcto. Creado... Cronológicamente el primero. Efectivamente, cantada, tocada por los Sancocho. Exacto. Y por supuesto con la letra tuya. Nosotros agradecerte la presencia aquí, que sirva este programa como homenaje, testimonio a la labor que tú has realizado y sigues realizando. Correcto. Y esperemos por muchos años y que uno lo vea, como se dice. Y yo por supuesto quiero agradecerle a ustedes pues la atención tan exquisita y tan rara que ha ocurrido en este caso, que después de, con mis 85 a punto de cumplir,
más 70 el año próximo de actividad en el terrero y fuera del terrero, y 20 en la práctica activa, y lo que ustedes han hablado aquí, pues parece que ustedes han reconocido que valía la pena que yo estuviese hoy aquí un ratito. Por supuesto, y mucho más. Hablaremos contigo en otros programas, por supuesto. Y lo que decíamos, un reconocimiento a Salvador Sánchez Borito, toda una institución, donde quiera que lo cojamos. Y por supuesto, a ver si te vemos un día con el rastrillo, que ya tendría tu ilusión. Sería tu ilusión. ¿Sabes? Te cuento una anécdota última, si hay tiempo. Venga, vamos. Resulta que voy yo a un terrero y por lo visto el portero o la portera pues no estaba al tanto. Y entonces yo entro y alguien por lo visto, no, hombre, esto fue otro peor, no, este no, otro peor. Entro. Y una vez que estoy sentado en mi graderío, viene una persona, que no cito porque es una muy buena persona, a decirme que no sé quién, que sí sé quién es, le había dicho que yo era un cara dura o que me colaba o que no pagué la entrada. Algo de eso. Digo, ¿cómo dice? ¿Y quién fue? Fulano de tal. Saqué mi credencial acreditativa, se la di. ¿Y tú crees que este señor tuvo la delicadeza, la atención, la urbanidad, la estética de decir, Borito, discúlpeme? Pues mira. No el que habló conmigo, aquel que lo incitó. Mira, ya que comentas eso, y también para terminar, se supone que de tantos años que llevas en la lucha, tendrás muchas anécdotas en la mente, ¿no? Si te parece, en otro momento. Nosotros, si te parece, hay otro programa y seguimos para hablando. otro Nosotros día. Vale. agradecerle a ustedes la presencia, por supuesto, los ánimos que nos dan. Y ya saben que la lucha canaria es patrimonio de todos los canarios y que todos debemos apoyarla. Buenas noches. Gracias, Paco. Vendrá otro programa. Gracias. Avancemos hacia el día.